I'm Franciele Marques from UPF. I'm doing a PhD student. Oh, I'm doing a PhD. And the title of our research will be Towards Responsible Institutional Analytics, from Bias to Exploratory Insights. So I will be present two parts of my research, two different topics. One is related to gender bias, and the other is related to the interplay between grades and student satisfaction with learning design. So we have institutional analytics, that is data. We collect data from higher education to inform and design solutions for better decision making. And you can collect data from different sources from our university. So, for example, student enrollment, student satisfaction, admissions, curriculum development, student performance. And with this, we can use this resource to promote responsive and effective educational environment. So we have the student satisfaction data, and we combine student satisfaction data with other sources of data in order to have insights about this. So you will be present about gender bias in student satisfaction, the grades bias in student satisfaction, and then teaching modalities related to student satisfaction. But before starting to explain, it's important to know the notion of bias. So bias, statistical bias can occur when an object systematically deviates from the actual truth. We can also have cognitive bias that prevents someone of being rational. Bias can mean prejudice or judgment, and or a conflict of interest, prevents someone of being impartial. But the question is, knowing these concepts, how can we measure if there are gender biases or if there are biases in student satisfaction? So you come with other concept that is from the literature of fairness, and we have two spaces. We have the constructed space, that is, I can say that is intrinsic itself. So it is like the way that you see the world, and we have the observed space, extrinsic world. So from data we can see what can be measured in this way. And the interactions between these two spaces, we can shapes how we see the world and behave. And then this influences our process of decision making. And we have two other concepts that are important for this research. That is the worldview. What you see is what you get, worldview, when the observed space corresponds to the constructed space. And we also have the we are all equal worldview. That's why you have assumptions that we consider in the group that everyone are equal. So when we have a difference in the observed space, is a bias. We use a data set recording answers to the official student satisfaction survey during the 21-22 and 22-23 year. And we have 6 questions, each one relate to a different measure. So we have methodology, satisfaction with methodology, a question related to satisfaction with the workload, satisfaction with the subject, satisfaction with the compliance of obligations of the teacher, and also satisfaction with the teacher and the planning. So in this case, looking for gender bias, we are using the question, I'm satisfied with the teaching received, as a route for the analysis, because this question is evaluating the professor in general. So the first thing, we standardize the data using these scores. So we measure by how many standard deviations the score given by a single student deviates from the average score that the students are used to rate. And then with this, we mitigate the variability of what students consider an average score.
So our question is, does the gender of the professor impact the level of student satisfaction? So after doing this process of standardizing the data, we found this difference. So you have in the y-axis the student satisfaction scale relate to the question, I'm satisfied with the teaching received. And we have the gender of the professor in the bottom of the image in female and male professors. So when looking on this aggregated data, we can see that there is a slightly lower difference between female professor and male professors. And each dot in this image is the mean score for our professor, considering all of the course that pass the filter by reliability. But when you look to this aggregated manner, you just see a small difference and so on. When we do the process of standardization, you can see there is start to see a difference in the second image. We have a density chart. So in the y-axis, we have the density, and the x-axis, we have the z-score. So you start to see that there is peaks based on the gender of the professor. So when male professors are more likely to receive higher scores, and female professors are more likely to receive lower scores compared to male professors. But here, we see a difference, but it's small. You can't measure it so well. But then we decide to look at the streams. What happened in the streams of this distribution? So here we have our results. That is, we have in a table evaluations by gender of the professor expressed in standard deviations. So you can see that when the evaluation, if the score is minus or equal a -2 standard deviation, female professors are twice more likely to receive negative scores, while male professors are more likely to receive positive scores in student satisfaction. So as conclusion from this part, we can see when you look for aggregate level of analysis, we see the difference in the mean and the standard deviation, but these differences are small. But when you look at after doing the process to mitigate the biases and to observing the stream values, we see that students rate the professors higher scores more frequently than female professors, and female professors are more likely to receive lower scores. And about student performance. So here, in the second research, beyond bias, the interplay between grades and student satisfaction with learning design, we study the rule of grades. So we collect data the same way from students, the performance, satisfaction, context, in order to improve learning environments. And we have the following question. Those grades measuring student performance bias, student satisfaction rates with the learning design. So here we have the results of this question, where you see in the y-axis the satisfaction with methodology, and the x-axis the performance. The performance in this case here is measuring in two percentages. We have a percentage of students over 7, that's the students that are over 7, and we have the percentage of students passed. So you can see in this image, when we combine grades with the student satisfaction data, in this case, related to the methodology and the subject, we have a broader range of courses. There is a correlation, but this correlation is weak. We also found the same behavior when you look for the workload. There is a correlation, but this correlation is weak. So in this case, we can see there is contradictory beliefs and evidence regarding bias in course evaluations based on student satisfaction. In this study, we dig further how grades
measure of student performance affect the student satisfaction evaluations. And we found a weak correlation as the results are sparse and distributed among the ratings. And our results evidence in our context the hypothesis about professors giving good grades leads to great student satisfaction seems to have a minimal effect in the results. So, answer our question, you see that the result is distributed when controlling student performance, and these distributions includes from higher and low scores, suggesting that grades are not always biased in student satisfaction. So as conclusion, we can see that research supports the relevance of student satisfaction as an indicator of teaching quality. We found we have contradictory results and many conjectures about bias in teaching service. And our research says that students need to be interpreted holistically. You need to look not only in the student satisfaction data, but we need to look at it holistically in order to observe better different relationship in the data and the relation with other kind of data. In the importance of considering potential bias and also beyond bias. So we see the importance of seeking for understanding of this data and the relationship in order to improve and to make better decisions. And most importantly, this process needs to be supported by responsible institutional analytics. Hola, buenas. Yo soy Ariel Ortiz, también estudiante de doctorado de la Pompeu Fabra. Antes de ser estudiante era científico de datos para el sector privado y antes de eso era profesor de ingeniería, justamente. También tengo algo de experiencia en la docencia. Hoy estoy aquí para presentarles una parte de mi investigación. Ya estoy en el tercer año, casi empezando el cuarto. Y es un tema muy interesante que complementa lo que Franciel acaba de comentar, y es también sobre la satisfacción, un caso de estudio de la satisfacción, pero específicamente hablando de cómo ha cambiado esa satisfacción en una universidad, que es justamente la Pompeu, antes, durante y después del COVID. ¿Sí? Bueno, el contexto creo que es un poco superfluo a estas alturas, sí, gracias. Afortunadamente en la mañana tuvimos algo de tema al respecto. Es claro para todos los aquí presentes y todas que la pandemia sí nos afectó como educadores en todos nuestros procesos y también a los estudiantes les afectó bastante, para algunos mejor que para otros, desafortunadamente. Específicamente, hoy quiero hablarles sobre los cambios en las modalidades de enseñanza, ¿sí? Porque es claro que esa irrupción tan fuerte que fue la ERT, la enseñanza remota de emergencia, pues sí que significó varios ajustes que muchas veces fueron improvisados, ¿sí? Y muchas veces requirió que los docentes pues sacaran material de donde no existía para ajustarse a lo que venía saliendo poco a poco. Y el tercer punto quizás que quiero introducir hoy es el tema de que por lo menos hasta el año pasado, que fue cuando publicamos este estudio, había una gran dificultad en hacer una medición de la satisfacción a gran escala, por ejemplo a nivel de institución, teniendo en cuenta los factores de la pandemia, digamos que un estudio más longitudinal, ¿sí? Encontré varios estudios a nivel de programa, a nivel de curso, pero a nivel institucional, muy pocos. Bueno, afortunadamente esta mañana también vi que había más personas trabajando, así que yo creo que estamos un poco alineados con toda esta temática. La pregunta de investigación es tal cual está: ¿cómo estos cambios dados por el COVID-19 en las modalidades de enseñanza
pues impactaron la satisfacción de los estudiantes. Y para resolverla, para responder esta pregunta, pues nos conseguimos un dataset de todos los programas de grado de la universidad. Teníamos también posgrados, pero ya era añadir otro nivel de otra variable, entonces decidimos quedarnos solo con los de grado, que en principio eran 83.532 respuestas a la encuesta de satisfacción, la misma que nos presentó Franciel, ¿sí? Las 6 preguntas, que ahora las repaso un poco, y básicamente estudiamos los años entre el 2018, primer trimestre, hasta el tercer trimestre de 2022, por lo cual teníamos 12 trimestres de estudio acá. No utilizamos los 83.000 datos, básicamente porque habían muchos cursos que no satisfacían algún criterio de calidad. A ver, si tenemos un curso con 100 estudiantes, pero solo 5 contestan la encuesta de satisfacción, hay otros factores que están ahí y que pueden impactar el resultado del estudio y que no valía la pena considerar. Entonces aplicamos un filtro para quedarnos con los mejores datos y finalmente quedamos con 18.459 respuestas, que fueron las que usamos finalmente. Bueno, un pequeño repaso de las preguntas que ya mi colega les presentó, ¿sí? 4 preguntas sobre la asignatura como tal, 2 preguntas sobre la docencia. Yo creo que la 4 y la 6 son las generales, satisfacción sobre la asignatura y satisfacción sobre la docencia como tal. Esas creo que fueron 2 puntos pivotes para nuestra investigación, porque intentan sumarizar un poco la experiencia de los usuarios, ¿no? De los estudiantes en este caso. La encuesta de 0 a 10. Básicamente hicimos un pequeño estudio y decidimos que lo mejor era partir las modalidades de enseñanza más o menos de esta manera. Sabemos que esto es un poco matizado y sabemos que acá puede haber mucha discusión, pero en principio hablamos de una presencialidad pre-COVID, que es la normalidad que teníamos antes, hasta el segundo trimestre de 2019-2020. Luego viene el ERT, que fue justamente más o menos por marzo, empezando el tercer trimestre de 2020. Luego, un año, por lo menos así fue en nuestra universidad, de enseñanza híbrida, tendiendo más a lo virtual que a lo presencial, por las restricciones del gobierno y las restricciones que globalmente estuvieron. Y luego, después de este año de ajuste, pues ya la presencialidad se fue retomando poco a poco y ya empezamos a hablar, por lo menos en líneas generales, de cierta presencialidad post-COVID. Todo esto yo sé que es matizado, pero fue una forma de estructurarlo para buscar estas diferencias. Este slide de acá, que es creo que el más simple de todos, creo que es el 70% del trabajo, que siempre tiene que ver con la extracción de los datos, el procesamiento, la limpieza, toda esa labor como previa al análisis está sumarizada acá. Los datos los conseguimos directamente con la universidad. Nos sentábamos a mirar los features relevantes uno por uno, a ver qué teníamos que nos pudiera servir. Miramos los valores nulos, estudiamos por qué podían estar, por qué no faltaban, por qué estaban o por qué no. Había mucha discrepancia en algunos datos, entonces nos tocó hacer procesos de estandarización. También el tema de la anonimización respecto a los profesores, a los estudiantes y a los datos de los cursos, pues fue importante para nosotros. Y finalmente, cuando ya teníamos esto, pues aplicamos el filtro y ya llegamos al dataset final. No sabíamos honestamente hasta dónde íbamos a llegar con los análisis, así que empezamos poco a poco, desde una estadística descriptiva. Luego fuimos avanzando a técnicas un poco más elaboradas y en algún momento dijimos, ya respondimos la pregunta, entonces paramos acá. Básicamente hoy les voy a presentar 3 de las técnicas, que fueron como las que nos ayudaron a tener la perspectiva que queríamos sobre los datos. Y ya hablando directamente de los resultados, les cuento, alguien dijo la frase hoy de que un elefante solo se puede comer por rodajas. ¿Cómo era la expresión, perdona? Por tajadas o por rodajas. Bueno, esta es una pequeña tajada. De todos los trimestres que teníamos, estos son los terceros trimestres. Claro, el año académico tiene primero, segundo, tercero, pues está en verde, sería como el tercer trimestre de un periodo pre-COVID. En amarillo, o el tercer trimestre, que fue justamente el de la ERT. En naranja, un tercer trimestre de Mixed Teaching, de modalidad mixta. Y en azul, el post-COVID. Esto lo hicimos para hacer comparabilidad entre los cursos, para asegurarnos de que los cursos fueran los mismos que se ofertaban.
Acá se nota un poco, ya directamente, las conclusiones a las que fuimos llegando de una vez. Fíjense que para algunos de los ítems, yo creo que el tercero, que es el que habla de la carga de trabajo percibida de los estudiantes, se nota más. En la ERT hay un aumento gigante en la variabilidad de las respuestas de los estudiantes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que los estudiantes tuvieron respuestas más diferentes, con mayor variabilidad, específicamente sobre la percepción de la carga de trabajo. Para todos los ítems, si se fijan, después de la ERT, esta varianza vuelve, el tamaño de las cajas del boxplot vuelven a ser más pequeñas, lo cual significa que las respuestas volvieron a ser más uniformes de una u otra forma. Si lo miramos en términos de media, la tendencia es, veníamos previo al COVID, hubo un descenso con la ERT de satisfacción, en algunos ítems más marcados que en otros, en algunos imperceptibles, por ejemplo en el segundo. Y luego, ya para un año después, que es un poco lo que nos interesaba a largo plazo, o mediano plazo por lo menos, la satisfacción vuelve a aumentar para todos los ítems, ¿sí? Entonces, acá hay dos cosas importantes. Hablamos de la media por ítem, pero también hablamos de la variabilidad, que yo creo que son los dos ejes que estadísticamente pues, definen este estudio. Hicimos un análisis por la densidad el kernel de densidad. Y otro par de cosas que sacamos de acá es que, fíjense, la curva azul es la post-COVID. Hubo una muchísimo menor varianza también y también presentó unos valores más altos, más concentrados en valores altos que todas las demás modalidades. Así que algo pasó en el post-COVID que efectivamente, por lo menos en el término numérico, aumentó la satisfacción de los estudiantes o la percepción de satisfacción, que creo que es lo correcto para este caso hablar, ¿no? Un par de cosas interesantes es que en los valores extremos, si hablamos de las colas de esta gráfica, fíjense que siempre está el ERT y el Mixed Teaching. Siempre están un poco por encima de las presenciales. Eso a nosotros nos dice que en estos valores extremos de gente muy satisfecha y gente menos satisfecha, se concentraron justamente en estas dos modalidades, ¿sí? Y eso ya nos causó algo de curiosidad, ¿no? Aunque ya en la revisión de la literatura nos dimos cuenta que ya lo habían reportado. Había gente que con la pandemia y el año después realmente se sintió mucho más satisfecha que con las modalidades presenciales, ¿sí? Eso es curioso. Y claro, ahí vienen muchas otras variables que tienen que ver con los recursos físicos, los temas de privilegios de tiempo, dinero, disponibilidad, recursos culturales y demás, que desafortunadamente no entran en este estudio, pero que pueden alimentar esa discusión, ¿sí? Claro, para mucha gente fue muy beneficioso poder seguir sus estudios, pero desde la comodidad de casa. Para eso tienes que tener infraestructura, dinero, tiempo y posibilidades de poder hacerlo, digamos que sin afectar mucho tu estilo de vida. Pero acá lo podemos ver de alguna manera reflejado en los datos. Esto fue un poco el tema de los rangos intercuartílicos. Es un poco lo mismo. Si lo vemos, el que tiene más variabilidad fue el ERT. Fue la experiencia más poco uniforme de todas las modalidades que analizamos. Y sin duda eso traduce en que para cada quien pudo significar cualquier cosa. Y una cosa que me parece muy interesante es que las dos modalidades presenciales, tanto antes como después, igual sí que fueron más consistentes y sí que de cierto modo representaron, por lo menos en algunos aspectos, mayor satisfacción que las modalidades online. No estamos seguros si esto puede ser porque la necesidad que hubo de retomar contacto después de la pandemia, todos queríamos un poco de socialización, un poco de estar de nuevo con las personas, colegas y semejantes, pero eso también se matiza con el hecho de que realmente hubo gente que sí disfrutó más estar solos en casa, encerrados, haciendo sus cosas y avanzando con sus procesos de una u otra forma. Bueno, es un poco matizado lo que digo. En general, estos son los resultados. Intenté sacarlos más concretos, ¿sí? Pero pienso que hay bastante que discutir aquí y bastante que añadir a esta discusión, ¿sí? Hay varios estudios al respecto. Recomendaría que si hay mucho interés, pues bueno, se puedan consultar. Seguro acá hay varias personas que ya los conocen, ¿sí? A pesar de que en general
hay muchísimos reportes sobre los efectos negativos de la pandemia. Nosotros quisimos enfatizar este estudio desde el punto de vista de que igual sí que hubo algunos temas que primero manifestaron como un efecto positivo dentro, pero también a largo plazo hablamos de que por lo menos en algunos aspectos la cosa mejoró. Tenemos una hipótesis que no hemos podido confirmar tampoco, y es que en todo caso este año de adaptación que hubo después de la pandemia hizo que los docentes igual revisaran el material que ya tenían, sobre todo el que tenían online, ¿sí? Y de cierta manera lo readaptaran para ajustarse a la situación, y como ahora ya no tenían, digamos que del eje presencial para conducir el curso y solo contaban del online, pues mucho de este material quedó mejorado para todo lo que venía después. Entonces, claro, esto a largo plazo se traduce en una mejora del material, en una mejora de la calidad de ciertos contenidos, y también podría ser que implique la mejora en la satisfacción de los estudiantes con todo lo que pasó después, ¿sí? La satisfacción volvió a niveles pre-COVID, algunas veces subió en algunos de los ítems, se fortaleció. Y si hablamos de implicaciones para la práctica, las lecciones que nos quedamos nosotros es la importancia de tomar estas mediciones. Yo sé que el tema de la satisfacción es un poco ambivalente y es un poco polémico también, porque satisfacción puede ser cualquier cosa, pero sí que es cierto que es un dato que tenemos, es información que tenemos, y sí que es cierto que a pesar de que es una información que se puede mezclar con muchas otras variables muy fácilmente, en todo caso sí que hay cierta coherencia interna para los estudiantes a la hora de llenar estas encuestas, y que digamos que no se pueden tomar a la ligera, pero que cierta información sí nos están dando sobre lo que realmente está pasando con ellos en medio de su proceso. Entonces, como buen fanático del Learning Analytics, creo que el consejo que le di un poco a las personas involucradas en el proyecto es: necesitamos medir más y medir mejor, ¿sí? Porque si no, nos vamos a quedar con todas estas dudas y no vamos a poder seguir como profundizando más allá, ¿sí? También pues se evidencia un poco la necesidad de coherencia y cohesión entre los docentes y la forma en la que se presentan ciertos temas, contenidos y evaluaciones a los estudiantes, porque, claro, eso le añade más complejidad a todo este proceso. Y nada, pues también fue una invitación que yo le hice a las personas involucradas en la universidad, que la extiendo a ustedes también, y es como involucrarnos en esa identificación de estos factores respecto a estos datos de estudiantes como satisfacción, rendimiento, y hacerlo una estrategia institucional, ¿sí? Porque, bueno, está bien que sea un proyecto de investigación, pero si la institución no lo toma como una parte fundante de su quehacer, pues son datos que se terminan perdiendo, y es desafortunado porque son muchos datos muy valiosos que ofrecen muchos insights y que pues deberíamos poder aprovechar mejor. Las limitaciones son un poco eso, los sesgos que son inherentes a las encuestas de satisfacción. No somos ingenuos al respecto y sabemos que son limitantes, pero igual creo que en el contexto adecuado son muy dicientes. Nos hubiese gustado hacer estudios comparativos y estamos abiertos a hacerlos. Si hay alguna persona que ha interesado o saben de algo, pues estamos interesados en trabajarlo, porque tenemos mucha información que yo creo que vale la pena compartir más allá. Comparativos a nivel de universidad, pero también, por ejemplo, a nivel de posgrados o a nivel de países incluso. Hay muchas cosas que se pueden estudiar acá. Solo estudiamos datos de carácter cuantitativo, omitimos los datos de carácter cualitativo porque queríamos enfocarnos solamente como en lo numérico, pero también quedó pendiente la tarea de mirar si estas observaciones que dejan los estudiantes a final de curso nos pueden dar más insights, pues examinar la posibilidad de incluir otras variables como el performance, como el learning design, las analíticas que se pueden extraer de Moodle, por ejemplo, y todo lo que ya hemos hablado un poco hoy durante todo el día. Entonces, pues nada, ese es un poco el trabajo que quería presentarles. Les dejo algunas de las referencias que usé en la presentación, y la ronda la dejamos entonces para el final para poder terminar con esta mesa. Entonces, muchas gracias por su atención.
Bueno, me toca la parte difícil, que es seguir captando la atención del público. Bueno, mi nombre es Ludmila Martins, soy profesora e investigadora predoctoral en la Universidad de Barcelona y vengo a presentar 2 proyectos de investigación vinculados con las analíticas de aprendizaje y como parte de uno de estos proyectos, mi propuesta de tesis doctoral. Por supuesto que vengo en representación de un equipo bien grande, tanto del I+D como del otro proyecto, que es un proyecto interno de la universidad, que ahora vamos a ver. Estos son los 2 proyectos de los que les estoy hablando. El primero es análisis de los efectos de la provisión de feedback soportado por tecnologías digitales de monitoreo sobre competencias transversales. Es un nombre muy complejo para un proyecto que fue muy complejo, pero que de forma amistosa le pusimos eFeedSkill. Y luego el otro proyecto que se derivó a partir de algunos insights de este primero es el segundo, que es un proyecto REDICE, que es una financiación interna de la Universidad de Barcelona, en donde trabajamos sobre las analíticas de aprendizaje para potenciar la autorregulación del estudiantado. Bien, voy a empezar primero por eFeedSkill, que es el proyecto I+D que dio lugar al siguiente proyecto, ¿sí? Voy a ponerlo un poco en contexto para que se pueda entender. El foco de este proyecto era desarrollar una intervención educativa basada en una secuencia didáctica, y esta secuencia didáctica, el foco era la provisión de feedback entre iguales, ¿sí? El foco de este diseño pedagógico era la importancia que podía tener los procesos de feedback, sobre todo el feedback entre iguales. Pero dentro de esta secuencia se decidió desarrollar 2 tecnologías de monitoreo, un chatbot y un dashboard, o un tablero de analíticas de aprendizaje. Estas dos tecnologías, ahora se las voy a mostrar, pero son tecnologías bastante simples, pero porque fueron diseñadas totalmente y completamente por nosotros, exclusivamente para este proyecto, ¿sí? Bien, entonces el objetivo justamente era este, ¿no? Diseñar, aplicar y evaluar la efectividad de esta triple propuesta, es decir, aplicar una secuencia didáctica que tenía incorporadas 2 tecnologías de monitoreo. Lo que queríamos era intentar encontrar evidencias de si había diferencias cuando se incorporaban tecnologías de monitoreo en estas secuencias didácticas donde había evaluación entre iguales o si no había diferencias. Para tener una idea, ¿sí? Estos eran los pasos que componían la secuencia. En este proyecto de investigación participaron diferentes asignaturas de diferentes titulaciones de la Universidad de Barcelona y también de la Universidad Oberta de Cataluña. No voy a entrar en detalle en la secuencia, ¿sí? Pero como ven tenía diferentes pasos y el objetivo, la fundamentación teórica de esta secuencia es lo que tiene que ver con la teoría de autorregulación del aprendizaje. Entonces lo que buscábamos era que cada una de estas acciones que se proponían dentro de la secuencia tuvieran como objetivo fortalecer las habilidades y estrategias de autorregulación del alumnado, y para eso se diseñaron determinadas actividades que eran las mismas para todas las asignaturas, pero incluyendo la variación de la tarea que el profesor o la profesora determinaba para cada una. Como ven, en determinados momentos de la secuencia se incorporó como un enlace embebido en Moodle un chatbot que iba apareciendo y que les daba la posibilidad a los estudiantes y a las estudiantes de interactuar, pero era un chatbot exclusivamente para desarrollar habilidades de autorregulación. No resolvía dudas de la asignatura ni daba información administrativa, sino que les ayudaba a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Y luego, en un momento determinado, se presentaba este dashboard, que era un dashboard estático, ¿sí? Que presentaba datos hasta ese momento. Y la idea de que apareciese en ese momento determinado de la secuencia era porque a partir de ahí debían comenzar con el segundo loop de feedback. Entonces la idea era que pudieran incorporar esta información en su siguiente proceso. Hay voy a ir muy rápida y resumiendo porque es un proyecto, como digo, bastante complejo, pero hay una gran parte de trabajo y de tiempo que se dedicó a lo que fue el diseño del tablero. Ya en la mañana estuvimos hablando sobre la definición de qué datos vamos a elegir recoger. En este caso teníamos la facilidad, vamos a decir,
de que nos acotábamos únicamente a esta secuencia de aprendizaje y lo que hicimos fue un proceso participativo con todo el profesorado implicado en el proyecto para determinar qué acciones que estaban en Moodle podían servirnos para informar al alumnado sobre su proceso de autorregulación. Este proceso fue bastante difícil porque ahora ya surgió esto en la mañana, ¿no? Pero hay algo de la limitación de la calidad de los datos que nos ofrece Moodle que no nos permite llegar a un nivel de profundidad necesario para hablar de proceso o de autorregulación, ¿no? Para dar información, feedback de calidad en este sentido. Pero básicamente, con estos datos, ¿sí?, que decidimos recoger de Moodle, se descargaban y a través de un algoritmo se convertían en diferentes presentaciones. Nuestro tablero pasó por 2 versiones. La primera era una versión mucho más simple, con gráficas, como pueden ver, y con un sistema de podio. Este primer tablero fue puesto a prueba y recibimos comentarios de que no era del todo inteligible, ¿no? El alumnado no terminaba de comprender bien las gráficas. Y además, en un proceso también de diseño iterativo y participativo, el equipo que participamos del diseño de la herramienta, nos dimos cuenta que nos faltaba todavía un factor reflexivo que ayudase a fortalecer las estrategias de autorregulación. Y por eso pasamos a la segunda versión, en donde empezamos a incorporar iconos, diferentes colores, ¿no? Le dimos otra identidad y además incorporamos preguntas vinculadas a cada una de las etapas de la autorregulación. Para esto, ¿qué hicimos? Decidimos que ciertas actividades de la secuencia aportaban a una etapa o a una fase de la autorregulación y por lo tanto que de esas actividades se iban a recoger determinadas evidencias o indicadores. Voy a compartir algunos resultados porque creo que es en donde nos podemos basar para discutir y están vinculados con lo que se presentó en la mañana. En primer lugar, respecto al uso del dashboard. Lo aplicamos en 2 semestres. En el primer semestre no tenemos información verídica de que los alumnos la hayan utilizado o no. Pero en el segundo semestre, que sí incorporamos una medida que nos permitió tener información más clara de si lo habían utilizado o no, como vemos, el uso fue bajo, ¿sí? El uso de la herramienta fue limitado. Solamente 35 estudiantes, la frecuencia de 35 una vez y de 10 varias veces, ¿sí? Es una frecuencia muy baja de uso. Respecto a la satisfacción, y en esto me uno a lo que comentaba recién el compañero, en el sentido de que la medida de satisfacción, ya sabemos, está documentado ampliamente que es una medida cuestionable, ¿sí? Es una medida muy subjetiva, pero no dejamos de incorporarla porque puede ser el puntapié para recoger más información o para poder profundizar. Y lo que vemos es que no es una satisfacción muy elevada para una herramienta que era novedosa, que estaba pensada y diseñada para el estudiantado, que se habían tenido en cuenta algunas cuestiones de deseos del estudiantado al momento de diseñarla, y encontramos que es una satisfacción media. Ahora bien, respecto a la percepción del aprendizaje, le preguntamos al estudiantado que participó en qué creían que les había beneficiado el uso de esta herramienta, ¿no? En qué aspectos de su aprendizaje. Y como vemos, algunos valores que se destacan, que los vemos en naranja: ser consciente de las habilidades que debo reforzar más, tener una actitud crítica hacia mi propio proceso de aprendizaje y tener un mayor compromiso personal y autonomía en el proceso de aprendizaje. Estos ítems son relevantes porque están vinculados con la autonomía y por lo tanto esto se vincula directamente con el proceso de autorregulación del aprendizaje, en donde un alumno o una alumna autorregulada debería tener niveles de autonomía y de aprendizaje a lo largo de la vida altos. Además, también intentamos ver si la satisfacción estaba vinculada con la percepción del aprendizaje, y a partir de algunas medidas de correlación encontramos que con todos los ítems había una correlación positiva, pero puntualmente con
reflexionar sistemáticamente sobre mi aprendizaje, que era la intención de la herramienta, que pudieran reflexionar sobre el proceso y tener una actitud crítica sobre el propio proceso de aprendizaje. Algunas conclusiones, que por supuesto es necesario este factor de satisfacción para poder andamiar estos procesos de autorregulación. Necesitamos de que el alumnado perciba la herramienta como útil. Primero que la utilice, que la perciba útil y que esté satisfecho con su uso. Nosotros no podemos asegurar que la información que le brindamos al estudiantado a través de esta herramienta tenga efectos sobre el proceso, ¿sí? que dé feedback de calidad en cuanto al proceso. Y esto tiene que ver con la limitación de los datos que podíamos recoger de Moodle. Respecto a lo que decíamos antes, que el LAD demuestra, o al menos los estudiantes manifiestan que les permite tener una actitud crítica sobre su propio proceso de aprendizaje, y esto es algo que ya se veía en la teoría, ¿no? y en otros artículos en donde se valora el potencial que tienen las analíticas de aprendizaje para fortalecer los procesos de aprendizaje y sobre todo la autorregulación. Y algo positivo es que desde nuestra primera versión a nuestra segunda versión logramos incluir algunos detalles en el diseño que creemos que contribuyeron a mejorar este feedback, ¿no? Bien, limitaciones, como les digo, la principal tiene que ver con la calidad de los datos que podíamos recoger, ¿no? Más allá de la definición de estos indicadores, que es un proceso complejo, como indicaba Alejandra, y que tiene que ser un trabajo profundo y analizado, hay una cierta limitación de la calidad del dato y lo que nos dice, ¿no? Si un alumno o una alumna ingresó 5 veces al fórum, ¿qué nos está diciendo, ¿no? ¿Qué podemos decir de eso? Y va a depender mucho de la secuencia didáctica, de la propuesta pedagógica que haya en el fondo, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Las analíticas por sí solas tienen su limitación, pero además tenemos que siempre mirarlas en el contexto pedagógico en el que las estamos aplicando. Bien, entonces, como les comentaba, a raíz de este I+D, surgieron algunos interrogantes en cuanto a ¿cuánto saben los alumnos de analíticas de datos? ¿Cuánto usan realmente el dashboard que tenemos en el Moodle? Porque hay un dashboard en el Moodle. ¿Tienen alguna preocupación por el uso de datos? Nos empezamos a hacer estas preguntas y nos dimos cuenta que era algo que no habíamos incorporado en el I+D. Y entonces solicitamos un proyecto de la universidad que nos concedieron y junto con los investigadores que están en pantalla, nos propusimos esto, ¿no? Explorar qué información era relevante desde el punto de vista del estudiantado que le podíamos proporcionar a través de analíticas de aprendizaje. Primero les preguntamos si sabían lo que eran los Learner Dashboards y 820 alumnos dijeron que no, de una muestra de 1020, y esto es significativo. Recordemos que siempre estos estudios están en el marco de una universidad presencial, que a diferencia de la UOC, los estudiantes utilizan en general el Moodle como repositorio de documentos. Pero, de todas formas, sigue siendo significativo que muchas veces damos por supuesto que nuestros estudiantes conocen ciertas funcionalidades de las tecnologías y no es así. Por otro lado, les preguntamos si conocían las analíticas de aprendizaje de nuestro campus virtual y nuevamente la mayoría no las conoce. Y por lo tanto, derivado de esto, la mayoría no puede dar una opinión sobre el grado de utilidad que tienen porque las desconocen. Respecto a la información, entonces en el formulario les presentábamos ejemplos de dashboard y les decíamos, bueno, si tuvieras esta herramienta a tu disposición, ¿qué información crees que sería útil para ti, para tu proceso de aprendizaje? Y nos encontramos con que lo que les importa, y esto lo adelantó Denise en la mañana, es que son las fechas importantes, los criterios de evaluación, el horario de la asignatura. Todo esto no tiene nada que ver con la autorregulación del aprendizaje. Sobre las tareas, calificaciones, explicaciones de las notas que reciben y progreso de la asignatura respecto a las actividades. Podríamos decir que el progreso de las tareas sí que tiene que ver un poquito con la autorregulación, pero el resto todavía tampoco. Sobre el proceso de aprendizaje, lo que más les interesa es
su nivel de concentración al estudiar, lo cual es algo muy complejo de medir con analíticas de aprendizaje, nivel de productividad según el momento del día, esto con un buen algoritmo se podría proveer, y eficacia de las estrategias de estudio, lo cual también es muy complejo porque tendríamos que conocer qué estrategia está aplicando en el momento que está usando la herramienta para poderles decir qué tan efectiva está siendo. A nivel personal, el grado de satisfacción respecto al progreso en la asignatura, la confianza respecto a dominar el contenido y el seguimiento de la planificación de los estudios. Esto es a lo que le dan mayor importancia. También les preguntábamos qué expectativas tenían sobre el uso de las analíticas a nivel institucional. Y lo que destaca principalmente es que el profesorado tome esas medidas para darles un aviso de si están en riesgo de fracaso, ¿no? Que es algo que está vinculado con la propuesta del proyecto que vimos anteriormente. Y que también se utilicen, ¿no? Que el profesorado utilice esto para adaptar sus propuestas en pos de desarrollar sus habilidades. También que se le presente un perfil de aprendizaje, y estas cuestiones ya luego van descendiendo los valores. Pero fundamentalmente es esto, que esta información sea útil para que el profesorado las pueda orientar. Algunas conclusiones. Bueno, en primer lugar, lo que decíamos, hay un desconocimiento de las analíticas de aprendizaje, de las herramientas y de cómo funcionan y de para qué serían útiles. Tienen, como vemos, preferencias por calificaciones y por alertas en cuanto a fechas y este tipo de datos que a lo que pensábamos inicialmente en nuestro proyecto I+D, muy ambicioso de proveer un dashboard pensado para el estudiante, que en su mayoría, como vemos, son dashboards que están pensados para el profesorado, parecería que no hay interés. Y esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda en relación a qué tipo de propuestas les estamos, como docentes, acercando a nuestros estudiantes, ¿no? Si la preocupación principal es la calificación, la fecha de examen y demás, y no sobre el propio proceso de aprendizaje y el desarrollo de la autorregulación. Y principalmente que hay altas expectativas por indicadores que les alerten del fracaso. Algunas implicaciones. En primer lugar, del alumnado, todo lo que tiene que ver con lo que es el data literacy, ¿sí? Y también de que el alumnado sea parte de estos procesos de diseño y de desarrollo de estas herramientas, porque como vemos tienen ciertas expectativas que muchas veces están alejadas de lo que les ofrecemos. Respecto a la tecnología, y esto ya se mencionó y no me voy a detener, pero hay cuestiones éticas y del bias que podemos encontrar en los datos, que deberíamos tenerlo en cuenta al momento del desarrollo. Y todo esto, por supuesto, que impacta en las medidas académicas y en las prácticas institucionales, ¿no? Cómo las instituciones implementamos y hacemos uso de estos datos. Y por supuesto, esta interacción entre los agentes implicados, los diseñadores, las diseñadoras, el profesorado, el alumnado, la tecnología y las instituciones, ¿no? Todo esto combinado en los intereses, las limitaciones que se nos presentan y el uso que hacemos de la tecnología. Entonces, para no demorarme más, voy a pasar a mi tesis doctoral, ¿sí? Que mi tesis doctoral está enmarcada en estos dos proyectos, pero como ya se mencionó, mi formación es de psicología y por lo tanto mi interés está más centrado hacia qué sucede con esa información que recibimos a través de la tecnología, ¿no? Entendemos que un Learner Dashboard puede funcionar como un proveedor de feedback, así como están nuestros profesores y nuestras profesoras, nuestros compañeros y compañeras. También recibimos feedback a través de otras fuentes. Y un Learner Dashboard podría ser una potencial fuente de feedback de calidad si el diseño pedagógico y tecnológico lo acompaña. Entonces, mi idea es analizar los efectos de proporcionar este feedback a través del Learner Dashboard que presenté al principio, considerando los perfiles motivacionales. Es decir, que mi hipótesis es que hay una mediación del perfil motivacional y de la orientación motivacional de los estudiantes que influyen en cómo procesan esa información y cómo hacen uso de esta información
para hacer frente a las tareas que se le proponen. Entonces, simplemente voy a traer algunos resultados preliminares que ya fueron presentados en Jure del año pasado. Y es que lo que está vinculado con las emociones de logro, ¿sí? Las emociones de logro, que están agrupadas como disfrute desde la teoría de Pekrum, se correlacionan significativamente con la implementación de estrategias relacionadas con la fase de planificación de la autorregulación. Esto quiere decir que y con las estrategias en la fase de ejecución, ¿no? Entonces, lo que medíamos era que si había emociones de disfrute, a partir de que veían la información en el dashboard, hacia dónde orientaban sus acciones en las futuras tareas y las orientarían a mejorar su planificación y a mejorar su ejecución. Recordemos que el proceso de autorregulación es un proceso cíclico compuesto por 3 fases, ¿sí? Planificación, ejecución y autorreflexión. Por otro lado, una vez que veían este dashboard, es decir, las emociones que les despertaba, la información que visualizaban, se encontró una correlación positiva entre la evitación del trabajo académico y la sensación de alivio. Es decir, que cuando veían información que la interpretaban y les permitía decir, uff, estoy bien, ¿no? Voy bien, por ejemplo, en comparación con sus colegas, con sus compañeros, esto se vincula con una evitación al trabajo académico, lo cual es una orientación que no quisiéramos alimentar, ¿no? En cuanto a las emociones de logro, también existiría una significativa correlación negativa entre el disfrute y el sentimiento de vergüenza, ¿sí? Esto quiere decir que si veo la información que me da una información que la valoro como positiva, no voy a sentir vergüenza, ¿no? Y el sentimiento de vergüenza al visualizar la información proporcionada por el tablero, es decir, voy a sentir disfrute y no voy a sentir vergüenza. Mientras que la emoción de vergüenza muestra una correlación positiva con el sentimiento de ansiedad. Es decir, que si los datos del dashboard me generan la emoción de vergüenza, lo que se va a producir es una respuesta de ansiedad, que también quisiéramos evitar que nuestros estudiantes sientan ansiedad frente a un feedback, ¿no? Lo que queremos es con el feedback activar, y la ansiedad, bueno, puede activar, pero tendríamos que ver conductualmente cómo activa, ¿no? Bien, entonces estas son algunas ideas. Como digo, es un piloto muy pequeñito que se hizo con 3 estudiantes nada más, pero mi tesis doctoral va a trabajar con una fuente de datos bastante más amplia y espero pronto poder compartir los resultados. Por el momento sí que les puedo adelantar que va a salir la publicación de todo el proceso de diseño del tablero, ¿sí? Cómo llegamos a la versión final, y algunas reflexiones en cuanto a cómo fue recibida por el estudiantado y por el profesorado. Por último, para cerrar, comentarles que a partir de todas estas investigaciones surge además un proyecto de prueba de concepto en donde lo que estamos desarrollando directamente es un LMS, ¿sí? Que tiene incorporado un dashboard teniendo en cuenta todas estas experiencias que hemos aprendido de estos proyectos, y que este LMS, a diferencia de Moodle, tiene la idea de poder integrar secuencias de aprendizaje que estén pensadas o que acompañen al profesorado a diseñar secuencias de aprendizaje que promuevan la autorregulación del estudiantado, ¿sí? Para eso hemos incorporado algunas funcionalidades en esta plataforma que también esperamos próximamente puedan encontrar publicaciones y que puedan seguir sus avances. Para eso les dejo el sitio web del primer proyecto, que es el proyecto I+D, mi correo personal y mi cuenta de Twitter, donde pueden encontrar avances. Muchas gracias. Muchas gracias a los 3. Ahora no sé si desde el público, desde alguien de nosotros, queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención o alguna reflexión vinculada a las presentaciones que han hecho nuestros compañeros.
No, muchas gracias por las presentaciones, han sido muy interesantes las tres. Yo tenía una reflexión sobre todo con respecto a la última presentación. De hecho, ya conocía el proyecto la vez porque tuve mi experiencia educativa también en la UB. Y respecto al tema de la satisfacción de los estudiantes o lo que los estudiantes esperan, bueno, dos cosas. Una, que yo creo que una de las potencias que tiene el Learning Analytics es poder avanzar en el Unobtrusive Observation, que es una corriente que se está desarrollando ahora, y es cómo se puede saber por vías más directas qué es lo que realmente quiere o prefiere o necesita o hace una persona, ¿no? Y una reflexión sobre eso. Y sobre la otra, que también es cierto que la gente no siempre sabe lo que quiere, esto nos pasa a todos. Claro. Y pensando en los estudiantes, porque me toca ver muchos estudiantes, trabajo en educación superior también, y veo a los estudiantes, y efectivamente yo creo que si tú le dices a un estudiante, lo que pasa es que tendrías que mejorar tu capacidad de aprendizaje autorregulado, le va a sonar a chino. Particularmente un estudiante de educación superior, en todo caso, le va a decir, pero yo ya estoy aquí, yo ya sé estudiar, yo ya tengo capacidad de aprendizaje, ¿no? Claro, pero es verdad que no todos tienen la misma capacidad. Y, bueno, y una reflexión, una cosa que se me ocurre respecto a vuestro proyecto, que a lo mejor sería interesante respecto a que sacaran más provecho del dashboard o de un dashboard, es que constataran, primero, en qué punto están respecto a esta capacidad de aprendizaje autorregulado y segundo, la utilidad que eso puede tener, porque además hay una relación muy clara con el desempeño y bueno, con el aprendizaje evidentemente, pero que se refleja en el desempeño. Bueno, quería compartir este par de ideas. Gracias. La que estás iniciando tú en tu tesis o las futuras, siendo conscientes, sobre todo en las últimas, ¿no?, de la falta de alfabetización, por llamarlo de alguna manera, en relación a las analíticas, si os habéis planteado en lo que estáis haciendo ahora, dar algún tipo de información que no tiene por qué ser capacitación, ¿no?, pero situar a los estudiantes del potencial o del que les puede aportar, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo porque entiendo que seguís haciendo las investigaciones en estudiantes presenciales, ¿no? Sí, uniendo un poco los dos comentarios. Uniendo un poco los dos comentarios y gracias por las preguntas. Efectivamente, esto de a través de los datos poder conocer qué es lo que los estudiantes realizan, ¿no?, nos da información también sin tener necesidad de preguntarles si están satisfechos o no. Es verdad que se encuentra como cierto patrón de comportamiento en donde los estudiantes menos autorregulados son los que menos utilizan las herramientas, ¿no? Y esto es un problema, porque en realidad es una herramienta que buscamos que potencie o que fortalezca estas habilidades y la que los utilizan son los estudiantes que efectivamente ya las tienen. Entonces, la gran cuestión es cómo llegamos a ese estudiantado que lo necesita pero no sabe que lo necesita, ¿no? Sería un poco esta la idea. Y respecto a esto último, sí que nos planteamos esta idea de los estudiantes necesitan tener una información más clara hacia por qué está esto aquí, y esa es la idea que aparece en la prueba de concepto, ¿no? Y por eso desde Moodle no nos veíamos capaces de incorporarlo, y por eso surge la idea de pensar un LMS diseñado con estas funciones, ¿no? Y entonces no me daba el tiempo para presentar una pequeña presentación o demo, pero la idea es que cuando el profesorado determina la secuencia, pueda ir señalizando esto contribuye a tu fase o a tal competencia, ¿no? Y entonces así el alumno o la alumna puede ir haciendo un seguimiento de su desarrollo competencial en este aspecto, pero también se incorporan medidas para que puedan tener información sobre su punto inicial de autorregulación, su punto final, ¿no? Y esto ya lo estamos teniendo en cuenta en este último proyecto.
Primero de todo, gracias por las 3 presentaciones. No son tanto preguntas como un par de reflexiones o puntos de vista que creo que pueden contribuir también a vuestras investigaciones, ¿no? Y es que son aspectos que habitualmente me preocupan, porque oyes hablar mucho de lo mismo, pero tienes unas dudas importantes. Hablamos de satisfacción. ¿Satisfechos en qué? Porque has hecho un comentario que me ha parecido muy pertinente, que entonces me ha hecho anotar, ¿satisfechos en tipo de vida o en aprendizaje? Es decir, ¿les gustaba mejor vivir de una forma que de otra? ¿Eso significa que aprenden más o que aprenden menos? ¿O no tienen nada que ver y resulta que nos estamos haciendo trampas al solitario? ¿No? ¿Y están más satisfechos porque es costumbre? ¿Y que cuando cambiamos de costumbre entonces ya no estamos tan satisfechos? ¿Y eso nos ayuda a aprender más o mejor? Lo digo porque a veces las preguntas que incluso todas las instituciones nos hacemos al final para que manifiesten su satisfacción nos dan un grado de información tendiente a 0, ¿no? Es decir, porque en realidad preguntas cortas y pocas, porque no puedes preguntar mucho, con lo cual las respuestas son vagas y amplias, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto que a mí me parece determinante cuando hablamos del aspecto de la satisfacción, ver lo que sucede. Si eso lo ligamos con los distintos modelos educativos que estabais poniendo en juego durante pospandemia, yo creo que aquí hay una variable que no sé si se analiza suficientemente, ¿no? Que es que se mezcla la incomodidad o indignación o rabia con la pandemia con los modelos educativos que están vinculados a ella. ¿Eso lo tenemos en cuenta o no? ¿O yo estoy más satisfecho de lo que hay ahora porque es como lo de antes, porque quiere decir que lo malo ya ha pasado? Claro, si no introducimos algunos mecanismos que nos permitan identificar si esta variable tiene una influencia decisiva o no, seguimos haciéndonos trampas al solitario, ¿no? Y al final el resultado será el mismo. De todas formas, esta confusión, debo decir que, por otro lado, a menudo es interesada. Es decir, a las instituciones ya les va bien que salga eso también, ¿no? Porque, vamos, teníamos que volver a lo de antes, porque si no, no podía ser y teníamos que demostrar que lo de antes no estaba bien. Aunque, curiosamente, durante la pandemia éramos los mejores. Lo hicimos la mar de bien, pero cuando se acaba aquello no estaba bien. Bueno, es un poco de, digamos, de conflicto mental que hemos tenido en algunos momentos, ¿no? Y ligado a lo que decía Ludmila antes, claro, el hecho este de yo ya sé estudiar, ¿no? ¿En serio? Es decir, yo creo que tendrían que ser profesionales del estudio. Tendría que ser su profesión durante ese periodo de tiempo, ¿no? Pero seguramente no lo es y ese es un elemento que cuando tú cambias los términos probablemente influye en que tu sensación sea peor porque no te encuentras tan a gusto, porque te exige algo que tú no sabes hacer muy bien. Y eso se tiene que resolver. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con vosotros en que la mayor parte de los problemas no resueltos durante el estudio online en la pandemia eran debido a la falta de preparación de los propios estudiantes para poder estudiar bien online. Otro caso es el de los profesores, ¿eh? Pero quiero decir, hablando de los estudiantes, uno de los grandes problemas es que no estaban preparados para saber aprender bien en un entorno completamente online. No es culpa de nadie, es la realidad y ya está. Entonces, respecto a lo que hablábamos a la autorregulación, y yo creo que es que ahí hay un elemento que también hay un gran impacto de la cultura presencial aún tradicional, ¿no? Aquello de una cierta mentalidad de yo vengo y ya está, yo ya he cumplido, ¿verdad? Porque si tú me dices que yo lo que tengo que hacer es venir a clase, si yo vengo y cumplo, ¿por qué las cosas no van bien? Si yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Por lo tanto, que el profe tome medidas. Yo ya sí eso, pues, ¿verdad? Es decir, la responsabilidad es suya, no mía. Eso lo tenemos que cambiar claramente, ¿no?
Y el tema de las emociones yo creo que también están o estarán muy influenciadas por la cultura imperante. Es decir, la relación que tú has establecido o que son las hipótesis que estableces, claro, funcionan en un determinado marco cultural actual, ¿no? Y por lo tanto eso quiere decir que o cambiamos también el marco cultural o los resultados van a ser siempre los mismos, ¿no? No vamos a avanzar. Bueno, solamente eran algunas reflexiones que me parece que son importantes, que si tenéis ocasión, y si no, no me hagáis caso, y podéis introducir alguno de estos elementos en los estudios, seguramente sí que nos contribuirán a aportar algo relativamente nuevo y diferente, ¿no?, a lo que se ha hecho hasta ahora, porque es verdad, hay multitud de literatura sobre los cambios entre la docencia durante el COVID, después de COVID, pero todos dicen lo mismo y todos se quedan sin analizar las mismas variables. Entonces, bueno, yo os animo a que vayáis adelante con eso, ¿eh? Y muchas gracias. Sí, bueno, agradecerles la exposición a los tres. Yo mi intervención es un poco continuar con la última intervención. Esto está funcionando, ¿no? Sí, sí. Con la última reflexión de Albert. Vamos a ver, el concepto de autorregulación del aprendizaje es algo que no es divino, quiero decir, no procede de la naturaleza. Tiene que ser algo que se aprende, se adquiere con la práctica, la experiencia, etc. El concepto, eso por un lado, ¿no? Primera idea. El segundo, el concepto de autorregulación en la llamada enseñanza presencial, en la educación universitaria tradicional, no ha existido. Es decir, yo creo que solo procede de la teoría de la educación a distancia, por una razón muy sencilla, porque no tiene a un adulto, a un profesor o profesora, que está regulando lo que hace o no hace el profesor, el estudiante. Entonces, ese estudiante que se supone adulto, tiene que tener la capacidad para autorregular tiempo, contenido, actividades, etc. Por tanto, me ha llamado la atención, simplemente me llama la atención de utilizar ese concepto de autorregulación en el marco, en el contexto de una enseñanza totalmente presencial. Y claro, es solo uno a cuando tú le preguntas a los estudiantes en qué medida o cuántas veces habéis utilizado el dashboard, te dicen, solo 10 personas te dicen que lo han usado más de una vez. Es decir, el resto les trae sin cuidado, ¿no? Es simplemente una reflexión, no es una pregunta ni un comentario y demás, ¿no? Es decir, para mí es una limitación que en estos momentos tiene la educación superior, al menos del contexto de las universidades presenciales, es que no favorecemos o no fomentamos precisamente aprendizajes que requieran una autonomía por parte de los estudiantes, porque se supone que enseñar es ir a cumplir un horario y estar juntos en un determinado espacio físico y hacer lo que en ese momento dice el profesor o profesora. Por tanto, ahí es difícil, creo que no se puede desarrollar este concepto o esta competencia de aprendizaje en el marco actual de las enseñanzas presenciales. Y todo lo que hagamos es luchar contra un temporal que está ahí, no lo permite. Trabajamos algunos en el marco de una universidad presencial donde intentamos ir más allá de lo estricta o totalmente presencial, ofreciendo a los estudiantes alternativas, digamos, no sé, flexibles o como quieras llamarles, que puedan trabajar de modo autónomo a partir de planteamientos o itinerarios o estrategias didácticas que él puede elegir, pero para eso significa trabajar con tecnología, autónomamente. Es decir, la tecnología favorece o permite que más allá del tiempo académico que hay que estar en el espacio físico bajo la supervisión del profesor, el alumno pueda, tiene una propuesta donde elige y él tiene que trabajar autónomamente fuera del tiempo académico, o escolar o presencial, ¿no? Y mientras no cambiemos en las llamadas universidades presenciales este modelo presencialista, no sé cómo llamarle, o de obsesión que solo se enseña cuando se está físicamente dentro de un aula, mientras no cambiemos eso
creo, intuyo, que nunca nuestro alumnado tendrá esa capacidad o competencia de autorregulación. Nada más. Es una reflexión. Y una segunda, también a la luz del oído. Y acabo. Estamos en un seminario de analíticas. Y me ha llamado la atención que los tres trabajáis eso, el punto de vista, la perspectiva de los estudiantes. Está muy bien, fantástico, ¿no? Yo creo que es algo, es girar el cajón de las analíticas y decir, oiga, que... Porque siempre, hasta ahora, se ha planteado las analíticas como un instrumento o una herramienta o estrategia de apoyo a la docencia. Y estamos, vamos, y por eso me ha llamado la atención que hayáis girado y en qué medida les puede ser útil a ustedes como estudiantes. Pues lo que nos has mostrado es, a nosotros no nos interesa. Y no sé. Porque podemos estar con la idea del diseño del modelo. O sea, yo creo que volvemos un poco al principio, ¿no? Se cierra un poco el círculo, ¿no? Volvemos a que en función del modelo de enseñanza-aprendizaje serán útiles o no. Yo no soy tan pesimista. Yo creo que en la formación presencial se puede proponer actividades que fomenten la autonomía del estudiante, que fomenten un cierto grado de autorregulación, etcétera. Pero es verdad que, como decía Albert, tienes a los estudiantes en contra. Yo os tengo que decir que en el 95 propuse hacer una asignatura de tecnología, obviamente utilizando la tecnología, pero en la que los estudiantes debían realizar un dossier al acabar el semestre y algún día no venían a clase porque tenían que buscar información o por lo que sea, y el primer mes tuve a todos los estudiantes, bueno, no de culo, no, que me querían sacar, porque el profesor de al lado les daba 10 páginas de apuntes en una hora. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, me llamaron, ¿eh? Oye, ¿qué pasa con tus clases? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? No era la UOC, ¿eh? No, no era la UOC. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Y entonces, al final, yo me mantuve, ¿no? Hablé con el equipo directivo, hablé, por suerte era en formación con tutorías, etcétera, hablé con los tutores y a final de curso fue la asignatura más valorada. Ahora, no sabéis lo que me le ocurre, ¿eh? Porque, o sea, era como decía Albert, salieron totalmente de la zona de confort. Y entonces era, ¿y ahora qué hacemos, no? Y entonces yo estaba, porque teníamos que estar, pero les decía, hoy para mí no hace falta que vengáis, pero tenéis que hacer esto y esto y esto para la semana que viene. Y entonces yo sí que creo que el tema es, otra vez lo que salía esta mañana, ¿no? El diseño tecnopedagógico de cómo, o el diseño pedagógico de qué proponemos, ¿no? Y creo que es imprescindible, y yo creo que la educación en línea, esto tiene relación cuando nosotros presentamos el modelo pedagógico, lo presentamos siempre desde el modelo totalmente en línea, ¿no? Y si tú vas a un modelo totalmente en línea, que el estudiante tiene que ser autónomo, yo diría casi 100%, luego hay un continuum que cada uno se puede situar donde quiera, ¿no? Y que incluso si vienen tiempos de pandemia y estás situado hacia el lado más online, no te pasa casi nada, ¿no? Si estás en el modelo totalmente presencial transmisivo, te mueres o coges la web y a la misma hora haces lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es, volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Cuál es el modelo pedagógico o el modelo de enseñanza-aprendizaje con el que trabajamos, ¿no? Y qué rol estamos dando a los estudiantes. Yo creo que en el siglo casi 22 no podemos, bueno, no, 22 no, pero 21, no podemos, o sea, pensando, quien ha hablado a vosotros, el tema del futuro y tal, no nos podemos quedar pensando que no debemos ayudar a los estudiantes a autorregularse o a dar estrategias para que se autorregulen, porque nos estamos equivocando, ¿eh? Yo diría que es una de las competencias. Bueno, nos hemos ido totalmente de las analíticas, pero bueno. ¿Puedo hacer un comentario? Tanto. Vale la pena decir que nos lo estamos diciendo a nosotros mismos. No, lo digo porque estoy seguro que los que estamos aquí estamos convencidos de esto, ¿no? Es decir, esto lo tendríamos que explicar a los que no están aquí. Pero bueno, esto siempre pasa, ¿no? Bueno, no, solo quería enriquecer un poco tu punto de vista, porque me quedó sonando lo que dices sobre las analíticas y la satisfacción.
Y en parte, Albert, yo creo también que la ciencia es una bestia que tiene 1.000.000 de ojos, ¿sí? Y estos estudios que nosotros hacemos son solo un ojo más que se le abre a la bestia, ¿sí? Yo creo que todos los estudios de satisfacción hablen sobre lo mismo y en general de algunas métricas es algo bueno, porque nos habla de cierta consistencia que hay y es como, no sé, me lo imagino yo como poner sensores alrededor de un volcán y que todos digan que todo va bien o que todo está igual. Vale, no le prestamos mucha atención. Pero imagínate tú que o cualquiera aquí como docente que mañana se despierte y en la encuesta de satisfacción que estamos acostumbrados a 8, 9, 7 de 10, lo que sea, mañana todos tengamos 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Seguramente no vamos a tener la respuesta, eso no nos va a decir qué es lo que estamos haciendo mal, ni a detalle vamos a poder identificar qué es lo que estamos haciendo mal, pero seguramente es un indicador claro de que algo cambió, ¿sí? Algo se hizo mal, algo cambió, algo pasó, ¿sí? Entonces yo creo que vale la pena como quizás nivelar esas expectativas sobre lo que nos puede dar la satisfacción, que no nos da respuestas sobre la calidad de la educación, por supuesto, pero sí que nos está diciendo cosas. Porque si mañana yo me despierto con un 2 de calificación como docente, me voy a asustar y voy a decir, algo pasa. No sé qué, pero algo pasa. Entonces, por mi parte, pues bienvenidos todos los estudios que tengan que ver con satisfacción. Si todos nos dicen lo mismo, puede que mañana salga uno que diga, hay algo acá que sí está diferente y que hay que considerar. Entonces, eso me parece importante también.